Invertí todos mis ahorros en el negocio familiar y me culparon cuando todo salió mal. Siempre pensé que la familia era el único lugar donde no necesitaba sospechar de nadie, donde podía bajar la guardia sin que me traicionaran por la espalda, y quizá por eso cometí el error más grande de mi vida cuando decidí invertir todos mis ahorros en el negocio familiar. No fue una decisión impulsiva ni un capricho, fue una promesa repetida en cenas largas, miradas confiadas y palabras dulces sobre nuestro futuro. Mi hermano decía que era ahora o nunca, mi madre asentía en silencio y mi padre me miraba como si por fin estuviera orgulloso de mí. Vendí mi auto, vacié mi cuenta, cancelé planes, sueños y cualquier salida que no tuviera que ver con ese negocio. Cada billete que entregué lo hice convencido de que estaba construyendo algo eterno. Trabajé jornadas dobles, dormí poco, soporté gritos de clientes y proveedores porque era lo normal al empezar. Yo era el primero en llegar y el último en irme, siempre con una sonrisa tensa y el estómago lleno de ansiedad, pero algo empezó a oler mal desde el principio: facturas que no cuadraban, decisiones tomadas sin avisarme, reuniones a las que ya no me invitaban. Cuando preguntaba me decían que estaba exagerando, que confiara, que la familia no se traiciona. Aún así seguí adelante porque rendirme habría significado aceptar que había sido un tonto, hasta que llegó el día en que todo se vino abajo. El negocio quebró de golpe como si alguien hubiera tirado del mantel con todo encima: deudas, llamadas, amenazas, y de pronto todas las miradas apuntaban hacia mí. Fue tu culpa, dijeron, tú manejabas el dinero, y yo me quedé en silencio observándolos mientras algo oscuro empezaba a crecer dentro de mí, porque en ese instante entendí que esto no fue un error sino un plan, y más adelante descubrirás quién movió las piezas desde el principio y por qué yo era el sacrificio perfecto. Después de que pronunciaron mi sentencia sin juicio ni pruebas, la casa se llenó de un silencio espeso, uno de esos que pesan más que los gritos. Yo sentía como la sangre me martillaba las sienes mientras mi hermano evitaba mirarme y mi madre suspiraba como si la víctima fuera ella. Mi padre fue el primero en levantarse y decir que había que asumir responsabilidades. Y esa frase se me clavó como una burla porque todos sabían que yo jamás firmé una sola decisión importante sin su aprobación. Esa misma noche me pidieron que entregara las llaves del local, las contraseñas y cualquier documento que tuviera. Dijeron que era para ordenar el desastre, y yo obedecí porque aún quedaba una parte ingenua en mí que pensaba que, si colaboraba, la verdad saldría sola, pero no fue así. Al día siguiente ya corría el rumor entre familiares y conocidos de que yo había vaciado las cuentas, de que había apostado el dinero, de que mi ambición había hundido el negocio. Mensajes llegaron uno tras otro, acusándome, amigos alejándose, tíos que nunca aparecían dando sermones morales, y mientras tanto mi hermano se mostraba como el hijo responsable que intentó salvarlo todo. Yo perdí mi hogar, mis ahorros y mi nombre en cuestión de días. Dormía poco, repasando cada conversación pasada, cada firma, cada transferencia, hasta que algo no encajó. Recordé una cuenta que yo nunca abrí pero que aparecía en algunos correos antiguos, un proveedor fantasma que solo trataba con mi hermano, y una reunión urgente a la que no me dejaron asistir semanas antes del colapso. En ese momento dejé de sentir culpa y empecé a sentir algo más peligroso, porque comprendí que no solo me habían usado como chivo expiatorio, sino que habían calculado cada paso para que yo cargara con todo. Y más adelante revelaré la primera prueba que encontré por accidente y que cambió por completo el juego que ellos creían ganado. La primera grieta real apareció una madrugada en la que no podía dormir y decidí revisar viejos respaldos en mi computadora, archivos que nadie se molestó en pedirme porque asumieron que yo no guardaba nada importante, y ahí, entre contratos, borradores y correos sin importancia, encontré una carpeta con fecha anterior a la supuesta crisis. Dentro había transferencias repetidas a esa cuenta que yo juraba no haber abierto, montos pequeños al inicio, casi invisibles, pero constantes, como una gota que vacía un vaso sin hacer ruido, y el nombre del beneficiario no era el del negocio sino una razón social desconocida. Sentí un frío recorrerme la espalda cuando reconocí la firma digital autorizando esos movimientos. No era la mía, era la de mi hermano, la misma que él usaba para todo porque confiábamos entre nosotros. Seguí escarbando y encontré correos donde ese proveedor fantasma agradecía pagos adelantados por servicios que jamás se prestaron, y lo peor no fue eso, lo peor fue descubrir que mi padre estaba copiado en varios de esos mensajes, leyendo, aprobando, callando. En ese momento entendí que no se trataba de un error ni de una mala gestión, era un drenaje lento y planificado.
Una salida de dinero diseñada para que, cuando todo explotara, las cuentas parecieran haber estado bajo mi control. Cerré la computadora con las manos temblando, porque ya no estaba lidiando con un fracaso. Estaba frente a una traición completa, organizada desde dentro, y aún así dudé. Porque acusarlo significaba romper el último hilo que me unía a mi familia, pero también significaba seguir cargando una culpa que no era mía, y mientras amanecía tomé una decisión silenciosa. No iba a confrontarlos todavía, iba a dejar que siguieran creyendo que yo estaba derrotado, que había aceptado el papel del villano, porque más adelante verás cómo ese silencio fue la trampa perfecta para que cometieran el error que los expondría sin que yo dijera una sola palabra. Durante las semanas siguientes me convertí en exactamente lo que ellos querían que fuera, alguien roto, callado, resignado a cargar con una culpa que no entendía. Dejé que me vieran perder peso, que escucharan de terceros que estaba buscando trabajos mal pagados, que supieran que había vendido lo poco que me quedaba para sobrevivir, y cada gesto mío reforzaba la historia que habían construido. Mi hermano empezó a mostrarse más confiado, hablaba sin cuidado cuando creía que yo no estaba escuchando. Mi madre repetía su discurso de víctima frente a cualquiera que quisiera oírla, y mi padre me daba palmadas en el hombro con una falsa compasión que me revolvía el estómago. Mientras tanto yo seguía reuniendo piezas en silencio, descargué historiales bancarios completos, guardé correos, grabé llamadas inocentes donde mi hermano se contradecía sin darse cuenta. Descubrí que la empresa fantasma estaba vinculada a un viejo amigo suyo y que el dinero nunca desapareció, solo cambió de manos. Cada noche organizaba pruebas como si estuviera armando un rompecabezas macabro, porque cuanto más claro se volvía todo, más entendía que no bastaba con demostrar mi inocencia, necesitaba que ellos mismos se hundieran, que hablaran de más, que confiaran demasiado en su victoria, y el momento llegó cuando mi padre anunció una reunión familiar para cerrar el tema del negocio, una reunión donde, según él, se aclararían las responsabilidades y se repartirían las consecuencias finales. Yo acepté asistir con la cabeza baja y la voz rota, sabiendo que esa mesa sería el escenario perfecto, porque más adelante descubrirás qué pregunta aparentemente inocente hice esa noche y cómo esa sola frase hizo que toda su mentira empezara a desmoronarse frente a todos. La noche de la reunión llegué antes que todos, me senté en la misma silla de siempre y mantuve la mirada baja, como si aún estuviera agradecido de que me permitieran estar ahí. Uno a uno fueron llegando con esa falsa solemnidad de quien cree tener la razón de su lado. Mi hermano fue el último, confiado, hablando de nuevos proyectos como si el desastre ya fuera pasado. Mi padre carraspeó y comenzó su discurso sobre sacrificios y errores, repitiendo la versión que ya habían contado 1000 veces, y cuando llegó el momento de señalarme, lo hicieron sin piedad, usando palabras suaves para esconder la condena. Yo asentí, respiré hondo y entonces hice la pregunta más simple que se me ocurrió, con voz temblorosa. Pregunté por qué el proveedor principal había cobrado anticipos incluso después de que supuestamente ya no había liquidez. El silencio fue inmediato, mi hermano respondió rápido pero mal, dio una fecha incorrecta. Mi padre intentó corregirlo y empeoró todo, porque mencionó una transferencia que, según ellos, yo debía haber autorizado. Fue ahí cuando levanté la mirada por primera vez y pedí que repitieran exactamente qué cuenta se usó, cómo se llamaba el proveedor y quién tenía acceso real a esas firmas. Nadie respondió de inmediato, empezaron a hablar al mismo tiempo, a contradecirse, a sudar, y yo sentí algo parecido a calma por primera vez en meses, porque ya no estaba acusando, solo estaba escuchando, dejando que sus propias palabras se chocaran entre sí. Cuando la reunión terminó, salieron apresurados, evitando mirarme, y supe que había tocado el nervio correcto. Esa misma noche recibí un mensaje de mi hermano pidiéndome que habláramos en privado, y acepté, porque más adelante verás que me confesó sin darse cuenta en esa conversación y cómo esa confesión selló definitivamente su destino. Nos encontramos en un café casi vacío. Él llegó nervioso pero intentando mantener esa sonrisa de superioridad que siempre usaba cuando creía tener el control. Empezó diciendo que la familia estaba preocupada por mí, que quizá todo había sido un malentendido y que todavía podíamos arreglar las cosas. Yo lo dejé hablar, asentía, parecía agradecido, y entonces mencionó de pasada que el proveedor del que yo había preguntado ya no existía, que la empresa se había disuelto hacía meses, y en ese momento supe que había cometido un error fatal, porque yo nunca dije que esa empresa estuviera cerrada, solo había preguntado por los anticipos. Le pedí que me explicara mejor, fingiendo confusión.
Y cuanto más intentaba aclararse, más detalles daba, habló de fechas, de movimientos, de decisiones que solo alguien involucrado podía conocer, incluso mencionó que mi padre había aceptado el plan para no perderlo todo. Cuando se dio cuenta de lo que había dicho ya era tarde, su rostro cambió, se quedó en silencio, y yo aproveché para preguntarle por qué necesitaban que yo figurara como responsable. Su respuesta fue casi un susurro, dijo que alguien tenía que cargar con la culpa, que yo era el más prescindible. Salí de ese café con las piernas temblando pero con la certeza absoluta de que ya tenía lo que necesitaba, porque todo había quedado grabado, y mientras caminaba entendí que ya no se trataba solo de limpiar mi nombre, se trataba de justicia, y más adelante descubrirás cómo. Utilicé esa grabación en el momento exacto para que nadie pudiera volver a llamarlo un accidente. Guardé esa grabación como si fuera una bomba de tiempo, no la escuché de nuevo esa noche porque sabía que cada palabra iba a doler más de lo necesario. En lugar de eso me enfoqué en el siguiente paso. Contacté a un contador independiente recomendado por un antiguo proveedor que aún confiaba en mí, le entregué todo sin explicar demasiado, extractos, correos, contratos, audios, y le pedí algo simple pero letal, una reconstrucción completa del flujo de dinero. Pasaron días de silencio absoluto. Mientras mi familia comenzaba a inquietarse, mi hermano dejó de escribirme, mi padre empezó a llamar con excusas torpes para ver cómo estaba, y mi madre difundía el rumor de que yo estaba planeando demandarlos, lo cual solo confirmó que se estaban preparando para defenderse. Cuando el contador finalmente me citó, su expresión lo dijo todo antes de hablar: el dinero nunca se perdió, fue desviado de forma progresiva y quirúrgica, usando empresas pantalla y facturas infladas, todo firmado por las mismas dos personas, mi hermano y mi padre, y siempre con una estructura diseñada para que el responsable legal final fuera yo, porque mi nombre figuraba como administrador visible. Salí de esa oficina con un informe que pesaba más que cualquier insulto que me habían lanzado, pero aún no lo mostré, porque sabía que revelarlo sin estrategia solo les daría tiempo para reaccionar. Necesitaba el escenario correcto, el público correcto, y ese escenario apareció cuando recibí una notificación inesperada, una citación para una mediación legal solicitada por ellos, supuestamente para resolver el conflicto de manera pacífica, y sonreí por primera vez en mucho tiempo, porque más adelante verás cómo acepté esa mediación sabiendo que no iba a ser una negociación, sino el juicio donde todos finalmente escucharían la verdad. Acepté la mediación con una calma que desconcertó a todos, respondí de inmediato, agradecí la iniciativa y dije que solo quería cerrar el capítulo, palabras que mi padre repitió luego como prueba de que yo estaba arrepentido. El día llegó y entré a esa sala blanca con las manos vacías a propósito, mientras ellos llevaban carpetas llenas de papeles inútiles y discursos ensayados. El mediador explicó el procedimiento, habló de conciliación, de evitar procesos largos, y mi hermano tomó la palabra primero, describió el fracaso del negocio como una cadena de malas decisiones bajo mi gestión. Mi madre lloró en el momento exacto que había practicado, y mi padre habló de decepción, de confianza rota, de sacrificios familiares. Yo escuché todo sin interrumpir, asentí incluso cuando dijeron que yo había actuado por ambición, porque sabía que cada palabra estaba siendo registrada. Cuando el mediador me preguntó si quería responder, dije que no todavía, pedí primero que se revisara él. Informe financiero completo del negocio. El rostro de mi hermano se tensó apenas un segundo, pero fue suficiente. Entregaron sus documentos convencidos de que nada los comprometía, y entonces fue cuando pedí permiso para presentar una aclaración técnica. Saqué el informe del contador independiente, no levanté la voz ni señalé a nadie, solo expliqué cómo el dinero salió, a dónde fue y quién autorizó cada movimiento. El silencio volvió a caer, más pesado que nunca. El mediador fruncía el ceño. Mientras pasaba páginas, mi padre empezó a hablar pero se detuvo al darse cuenta de que cada intento de explicación lo hundía más. Aún así, no mostré la grabación, todavía no, porque sabía que faltaba el golpe final. Y más adelante descubrirás qué hicieron al verse acorralados y cómo ese intento desesperado terminó por destruir cualquier coartada que les quedaba. Cuando terminaron de leer el informe, intentaron lo único que les quedaba, atacarme. Mi hermano dijo que yo había manipulado a ese contador, que todo era una venganza personal. Mi padre afirmó que las firmas habían sido usadas sin su consentimiento y que confiaba en que la mediación aclararía ese malentendido, y fue entonces cuando el mediador pidió algo que ninguno esperaba:
Solicitó acceso a los correos originales y a los respaldos digitales para verificar autenticidad. Vi cómo mi madre palidecía y cómo mi hermano apretaba los puños debajo de la mesa, porque sabían que esos correos no solo existían, sino que estaban completos, con fechas, IPS y confirmaciones de lectura. Entregaron el acceso obligados, y mientras el mediador revisaba, comenzaron a contradecirse entre ellos. Uno decía que no recordaba, el otro que sí pero de otra forma, y yo seguía en silencio, dejándolos hablar, hasta que el mediador levantó la vista y dijo que había suficientes inconsistencias como para recomendar una auditoría formal. En ese instante mi hermano explotó, gritó que yo estaba arruinando a la familia, que no entendía por qué no podía simplemente cargar con el error y seguir adelante, y esa frase quedó flotando en el aire como una confesión involuntaria. El mediador pidió orden, mi padre intentó calmarlo, y yo supe que era el momento exacto que había estado esperando, porque ya no se trataba de números sino de intención, y más adelante revelaré qué dije entonces y por qué esas pocas palabras cambiaron por completo el tono de la sala y el destino de todos los que estaban ahí. Respiré hondo y hablé por primera vez sin fingir fragilidad. Dije que nunca quise destruir a nadie, que solo quería que se dijera la verdad, y entonces pedí permiso para reproducir un último archivo antes de cualquier auditoría. El mediador dudó unos segundos pero aceptó. Presioné reproducir y la voz de mi hermano llenó la sala, clara, nerviosa, confesando que alguien tenía que cargar con la culpa, que yo era el más prescindible, que mi padre había aceptado el plan para no perderlo todo. Cada palabra cayó como un martillo. Mi madre empezó a llorar de verdad esta vez. Mi padre se levantó de golpe negándolo todo, pero ya era inútil. El mediador detuvo el audio y pidió silencio absoluto. Explicó con tono frío que eso cambiaba completamente la naturaleza del caso, que ya no hablábamos de mala gestión sino de fraude y conspiración. Vi cómo el mundo que habían construido se resquebrajaba en segundos. Mi hermano me miraba con odio y miedo. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en un instante, y yo sentí algo inesperado, no alegría ni venganza, sino alivio, porque por primera vez nadie me estaba señalando a mí. La mediación se suspendió de inmediato y se anunció que el caso sería elevado a instancias legales formales. Salí de esa sala sin mirar atrás, sabiendo que lo peor para ellos apenas comenzaba, porque más adelante descubrirás qué decisión tomó la justicia y cómo el castigo no llegó solo en forma legal, sino también social, donde más les dolía. El proceso legal fue largo y silencioso, exactamente lo contrario al caos que ellos habían sembrado. Durante meses no dije nada públicamente mientras los rumores empezaban a darse vueltas solos. Antiguos proveedores se acercaron a declarar, empleados que habían sido despedidos injustamente comenzaron a contar lo que sabían, y cada testimonio añadía otra capa de verdad que ya no podía ocultarse. Mi hermano intentó negociar, ofreció disculpas privadas que sonaban más a miedo que a arrepentimiento. Mi padre dejó de llamarme cuando entendió que ya no tenía control sobre la narrativa, y mi madre desapareció de cualquier conversación que incluyera mi nombre. La justicia avanzó despacio pero firme, congelaron cuentas, rastrearon transferencias, confirmaron exactamente lo que yo había denunciado desde el principio. Mientras tanto yo reconstruía mi vida desde cero, con trabajos pequeños pero limpios, durmiendo tranquilo por primera vez en años, hasta que un día recibí la notificación final. El fallo reconocía oficialmente que yo no solo era inocente, sino que había sido utilizado deliberadamente como responsable ficticio para encubrir un fraude. Sentí el peso caer de mis hombros, pero lo más fuerte no fue el documento, fue lo que vino después, porque la noticia se filtró, y las mismas personas que me habían señalado empezaron a guardar silencio incómodo. Algunos incluso pidieron perdón demasiado tarde, y justo cuando pensé que todo había terminado, ocurrió algo que no esperaba, una consecuencia que no dictó ningún juez pero que fue mucho más devastadora para ellos, y más adelante verás cómo la verdad terminó aislándolos por completo y por qué, al final, el castigo más duro no fue la ley, sino quedarse solos. Cuando la verdad salió a la luz ya no hubo comunicados ni defensas posibles, el entorno hizo lo que la justicia no puede obligar. Antiguos socios cortaron relaciones de un día para otro, amigos de toda la vida dejaron de responder mensajes, y familiares que antes repetían su versión ahora fingían no haber sabido nada. Mi hermano perdió oportunidades laborales apenas su nombre empezó a asociarse con fraude. Mi padre fue apartado discretamente de círculos donde antes era respetado, y mi madre
que siempre había vivido del relato de familia ejemplar, comenzó a evitar reuniones y eventos sociales, porque las miradas decían más que cualquier acusación, nadie los confrontaba directamente, pero el silencio era constante, pesado, definitivo. Yo observaba todo desde lejos, sin intervenir, sin celebrar, entendiendo que esa soledad era el reflejo exacto de lo que me habían hecho sentir a mí cuando me dejaron caer. Un día me crucé con un antiguo conocido que me confesó que ellos seguían diciendo que todo se les había ido de las manos, que nunca pensaron que yo llegaría tan lejos, y esa frase me hizo sonreír con tristeza, porque confirmó algo importante: nunca creyeron que yo fuera capaz de defenderme, de pensar, de esperar, de resistir, y mientras ellos se consumían en su propia versión mal contada de la historia, yo empezaba a construir algo nuevo, algo que no dependía de apellidos ni promesas vacías. Pero justo cuando creí que el capítulo estaba cerrado, recibí un último mensaje, uno que no pedía dinero ni perdón, sino algo mucho más peligroso: una reunión para hablar como familia, y más adelante descubrirás por qué acepté ese encuentro sabiendo que ya no quedaba nada que salvar. Acepté la reunión sin dudarlo, no por nostalgia ni por esperanza, sino porque sabía que hay cierres que solo se logran mirando a los ojos a quienes intentaron destruirte. Nos vimos en una casa prestada, neutral, sin fotos familiares ni recuerdos que pudieran suavizar el ambiente. Mi hermano llegó primero, más delgado, con esa arrogancia rota que solo aparece cuando ya no queda poder. Mi padre entró después, cansado, evitando mi mirada, y mi madre se sentó al final sin decir una palabra. Nadie sabía cómo empezar porque ya no había un guión que seguir. Fui yo quien habló primero, no para acusar, sino para dejar claro que no estaba ahí para perdonar ni para negociar. Les dije que acepté escuchar porque quería entender si alguna vez me vieron como familia o solo como una herramienta útil. El silencio fue largo hasta que mi padre admitió que tuvo miedo, miedo de perderlo todo, miedo de empezar de cero, y que en ese miedo decidió sacrificarme. Mi hermano no se disculpó, solo dijo que volvería a hacerlo si hubiera funcionado, porque así era el mundo según él. Mi madre lloró y dijo que solo siguió la corriente, como si eso la absolviera. Los escuché sin interrumpir, sin rabia, porque ya no tenían nada que quitarme. Al final me levanté y dije algo simple, que no buscaba venganza ni reconciliación, que lo único que quería era que nunca volvieran a usar mi nombre, mi esfuerzo o mi silencio para sostener sus mentiras. Me fui sin despedirme, dejando atrás una habitación llena de lo que quedaba de ellos, y mientras cerraba la puerta entendí que ese era el verdadero final de la familia que creí tener, porque más adelante verás cómo esa decisión de alejarme por completo fue lo que finalmente me permitió ganar algo que ellos jamás recuperaron. Alejarme fue más difícil de lo que pensé, no porque dudara de mi decisión, sino porque durante semanas mi mente seguía esperando una llamada que ya no iba a llegar, un intento de explicación que no necesitaba. Pero con el tiempo ese ruido se fue apagando y en su lugar apareció algo nuevo. Empecé a trabajar con gente que no conocía mi apellido ni mi pasado, personas que solo veían lo que hacía y no lo que podían sacar de mí. Reconstruí mis finanzas lentamente, sin atajos ni promesas mágicas. Cada pequeño logro tenía un peso distinto porque era mío, limpio, real. A veces alguien me reconocía y me preguntaba si yo era el del negocio familiar, y por primera vez podía responder sin vergüenza, diciendo que sí, pero que esa historia ya no me definía. Supe por terceros que mi hermano seguía intentando justificarse, que mi padre se encerró en una rutina silenciosa, y que mi madre evitaba cualquier conversación que la enfrentara con lo que permitió, y lejos de sentir satisfacción, sentí claridad. Entendí que el verdadero triunfo no fue demostrar que tenía razón, sino dejar de necesitar que ellos admitieran la suya. Una noche, revisando viejos archivos, encontré el primer documento que firmé creyendo en ese negocio. Lo leí completo y lo cerré sin rabia, porque ya no dolía. Lo que alguna vez fue una traición ahora era solo una lección. Y justo cuando pensé que todo había quedado atrás, ocurrió algo inesperado que terminó de sellar mi historia, algo que no vino de ellos, sino de mí mismo, y más adelante descubrirás cuál fue esa decisión final que transformó una caída devastadora en el verdadero comienzo de mi vida. La decisión llegó una mañana común, sin música dramática ni revelaciones externas. Entendí que si toda esta historia iba a tener un sentido real no podía quedarse solo en sobrevivirla, así que tomé todo lo que aprendí, cada error, cada señal ignorada, cada manipulación, y lo transformé en algo útil,
empecé a asesorar a personas que estaban a punto de cometer el mismo error que yo, socios ciegos de confianza, familias mezclando afecto con dinero sin reglas claras, no como un experto perfecto, sino como alguien que ya había pagado el precio completo. Poco a poco mi nombre dejó de estar asociado al escándalo y empezó a relacionarse con prevención, con claridad, con alguien que decía verdades incómodas antes de que fuera tarde. Un día me di cuenta de que ya no revisaba el pasado con rabia ni con tristeza, sino con distancia, como si le hubiera pasado a otra persona, y ahí supe que había ganado, porque ellos se quedaron atrapados justificando lo que hicieron, mientras yo avancé usando lo que me hicieron. No recuperé a mi familia, pero recuperé algo más valioso, mi criterio, mi voz y mi identidad sin miedo. Hoy puedo decirlo sin rencor. Invertir todos mis ahorros en el negocio familiar fue la peor decisión financiera de mi vida, pero también fue el momento exacto en el que dejé de ser ingenuo y empecé a ser libre. Y si alguien está escuchando esto pensando que confiar a ciegas es amor, o que el silencio evita conflictos, o que cargar culpas ajenas es parte de ser familia, ojalá mi historia te ahorre el precio que yo tuve que pagar, porque a veces perderlo todo es la única forma de dejar de pertenecer a una mentira y empezar, por fin, a construir algo verdadero.